Bueno, buen día, somos parte del equipo de seguridad internacional, de la materia de seguridad internacional, y mi equipo va a hablar sobre las nuevas guerras, la globalización y los estados fallidos. Yo soy Ricardo Rentería y mi compañero Héctor Tijerina Solís. Bueno, comenzando con que el mundo actual, los conflictos armados han cambiado profundamente, ya que, pues, como se sabe, ya no es nada que ver a las guerras y conflictos tradicionales vividas en el siglo pasado. Hoy hablamos más sobre las nuevas guerras, la globalización y los estados fallidos de la era contemporánea. Eh, Estos fenómenos están transformando la manera en que entendemos la seguridad internacional y el papel de los estados. El objetivo de este video es comprender cómo estos tres conceptos se relacionan entre sí, cómo la globalización puede debilitar a los estados y cómo los estados fallidos se convierten en escenarios de nuevas formas de guerra y violencia. Ahora, vamos a adentrarnos más dentro de un contexto histórico y sobre la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, Estados Unidos y la actuación tecnológica actual. Después del fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar, el sistema internacional cambió completamente. Pasamos de una lucha entre dos grandes potencias a un escenario global más interconectado y con nuevos actores. Actores como las corporaciones, grupos armados, terroristas y redes digitales. Ahora, planteando más el problema, tenemos que hoy los conflictos no son iguales que antes, porque ya no se enfrentan solo ejércitos regulares como se conocen. Hoy ya se enfrentan las causas políticas, causas económicas, religiosas y tecnológicas. Las guerras van tomando otro rumbo y estas guerras modernas, por así decirlo, no tienen fronteras claras y muchas veces los estados ya no pueden contenerlas ni controlarlas. Y pues de esto se trata lo que va a ser la exposición de hoy. Comprender las nuevas guerras es comprender el mundo en el que vivimos. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante dentro del estudio de los conflictos contemporáneos, las nuevas guerras. Estos son un concepto desarrollado por la académica Mary Kaldor en su obra Nuevas Guerras, Violencia Organizada en la Era Global. Kaldor explica que este tipo de conflictos surgen en la era de la globalización, cuando el Estado se debilita y pierde el control del monopolio de la violencia. A diferencia de las guerras tradicionales, en las nuevas guerras ya no solo participan los ejércitos nacionales, sino también las milicias, los mercenarios, grupos insurgentes y también redes criminales transnacionales. Además, el financiamiento de estos proviene de economías ilícitas, como sería el narcotráfico, el contrabando o la explotación ilegal de recursos. Por eso, el objetivo principal ya no es conquistar territorio, sino fragmentar sociedades, controlar rutas económicas o mantener zonas de influencia. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras las guerras tradicionales se libraban entre estados con ejércitos definidos, las nuevas guerras se caracterizan por ser asimétricas, híbridas y confusas, donde los civiles suelen ser las principales víctimas. Esto se ve reflejado en los desplazamientos forzados, los ataques terroristas y la violencia generalizada. Algunos ejemplos de estas nuevas guerras son los conflictos en Siria, Ucrania, Sudán del Sur, Afganistán y la región del Sahel. En todos ellos participan actores estatales y no estatales con intereses políticos, étnicos y económicos combinados. Por último, la tecnología ha cambiado radicalmente el panorama. Hoy se utilizan drones, inteligencia artificial y ciberataques, además de que las redes de comunicación y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla informativa donde se difunde propaganda y desinformación. En conclusión, las nuevas guerras no solo son un fenómeno militar, sino también político, económico y tecnológico, que refleja cómo la globalización ha transformado por completo la forma en que se organiza y se justifica la violencia en el mundo actual. Quisiera hablar principalmente de tres temas que se me hacen los más valiosos a la fecha de hoy. Queremos contemplar que uno de los temas es la globalización y la transformación de los conflictos. La globalización ha cambiado la naturaleza de los conflictos, ya que no se limita a guerras entre estados. ¿Qué quiero decir? La guerra se ha transformado. Profunda- eh, Profundizando un poco la forma en la que se desarrollan los conflictos, más bien. Antes las guerras solían ser entre estados y se llegaban a dar en campos de batalla o enfrentamientos bélicos.
Hoy, gracias a la interconexión económica, la tecnología y la comunicación, los conflictos son mucho más complejos y difusos y tienen consecuencias que impactan más gracias a la globalización. En primer lugar, quiero tocar el tema que es la interdependencia económica y tecnológica, que ha cambiado las motivaciones y las consecuencias de los conflictos. Por ejemplo, los países ahora están tan conectados por el comercio, las cadenas de suministro, la tecnología y un conflicto armado puede afectar de inmediato a la economía global. Recordemos los conflictos que hemos visto anteriormente, como lo que son las guerras con Ucrania, que Ucrania se vio severamente afectada por las sanciones económicas que estaban implementando los demás países hacia su economía, la retirada de comercio, la retirada de inversión, todo esto genera un golpe muy duro para la economía rusa. En este contexto, esto hace que muchas potencias prefieran guerras comerciales, cibernéticas o de información en lugar de los enfrentamientos directos. Otro tema que también es sumamente importante es la interdependencia y redes transnacionales. La globalización ha facilitado mucho la expansión de las redes transnacionales, como el terrorismo, el crimen organizado o los ataques cibernéticos. Grupos como ISIS, los cárteles internacionales o los hackers operan a través de fronteras con gran facilidad gracias al Internet, el flujo de capitales y las comunicaciones digitales. Esto dificulta que los estados controlen o identifiquen con claridad al enemigo. Estos ataques pueden ser severamente fuertes. Recordemos hace un tiempo cuando se filtró o se hackeó los datos de la Sedena, que revelaron información muy fuerte acerca de los fondos, o sea, qué se hacía con los fondos que se le asignaban al grupo de la Sedena. Entonces, todo este tipo de cosas puede debilitar incluso la soberanía de un estado, dependiendo de la información que se esté utilizando. Si se utiliza en un grado como de ataque para cualquier gobierno o incluso para empresas que tengan un golpe o que sean de un impacto global muy fuerte. Bueno, ahora pasaremos con la parte de la conceptualización y las causas de un estado fallido. Y pues para comenzar, cuando hablamos de un estado fallido, nos referimos a un país que ha perdido la capacidad de mantener el orden y de garantizar la seguridad dentro de sus propias fronteras. También que ya no puede ofrecer los propios servicios a su población. Según la ONU, estos estados viven en una combinación de crisis políticas, económicas y sociales que hacen que el gobierno ya no sea capaz de responder a las necesidades que su gente necesita. Entre las principales causas estructurales que existen, en primer lugar tenemos la pobreza extrema, situación que genera dependencia y desigualdad, corrupción, que obviamente debilita la confianza que tiene la población hacia las instituciones, conflictos étnicos, religiosos o ideológicos de cualquier carácter que hacen que se fragmente la sociedad, y obviamente la ausencia de instituciones sólidas, y así no se puede impartir justicia y por lo tanto no se puede brindar una estabilidad. Es importante mencionar que también existe una diferencia entre un estado débil y un estado fallido, porque un estado débil aún conserva cierta capacidad de gobierno, es decir, que aún ejerce un poco de poder, pero en el segundo caso, es decir, en un estado fallido, se pierde totalmente el control sobre su territorio y sobre su población. Ejemplos claros de esto son Somalia, por ejemplo, en donde pues se vive dominado por milicias, Yemen, que está devastado por una guerra civil, Haití, que pues es noticia muy seguidamente, que ya no hay instituciones sólidas, todo está colapsado, y por ejemplo Libia, que pues está dividida entre gobiernos rivales. En resumen, pues los estados fallidos, en breve, representan el punto máximo del colapso de un país. Hay territorios donde pues, se vive la violencia día a día, no hay poder legítimo y la población queda en el abandono y la desesperanza prácticamente. Yo voy a hablar de las consecuencias globales de los estados fallidos. La caída de un estado tiene efectos secundarios, globales y regionales. Principalmente pues sería la migración, que tiene como que consecuencia que las personas tengan que huir de la violencia, de la pobreza o de la falta de servicios. Y esto da como consecuencia pues millones de refugiados que se tienen que integrar a países fronterizos o un poco más lejanos. Por ejemplo, pues en Turquía, en Europa, pues tiene una crisis
muy grande de que ya no saben manejar tanto pues, refugiado que ha venido del Medio Oriente con los conflictos en el último medio siglo. También uno de los conflictos principales es el terrorismo, que debido a la ausencia de autoridad da nacimiento a autores no estatales, pero negativos como carteles, yihadistas y organizaciones terroristas. Y esta ausencia de autoridad pues permite que haya organización, financiación y expansión, causando que se expandan en el propio Estado y causando una crisis fronteriza debido a que al plantarse un actor no estatal en un estado, pues va a afectar directamente a su alrededor. Esto se debe a la ausencia de Estado y se convierte directamente en una amenaza global. También algo muy claro como efecto secundario en las consecuencias de estados fallidos serían las crisis humanitarias, que son hambrunas, violaciones de derechos humanos, colapso del sistema de salud y educativo. Esto usualmente ya necesita intervención internacional, sin embargo, debido a intereses políticos internos, externos, internacionales, pues no se llega a tener. Y un Estado no se destruye a sí mismo, sino que se desestabiliza pues todo su entorno, y esa es la consecuencia de los estados fallidos, ya que pues es un tema muy presente en la actualidad. Muy bien, pues hoy le vamos a hablar sobre las interrelaciones entre nuevas guerras, globalización y estados fallidos. Pues como primer lugar aquí tenemos que el contexto actual de las nuevas guerras, bien, es entendible que esto pasa también porque se involucran actores nuevos, actores de los cuales ya esto es muy complejo su relación que tienen, porque ya son restos nacionales de situaciones locales. O sea, y esto hace que la globalización genere un entorno donde las fronteras entre la guerra y la criminalidad cada vez son más confusas. Aquí tenemos tres razones. Porque hay conflicto entre actores no estatales. Como lo mencioné, cada vez hay más actores nuevos que se involucran en las dinámicas que generan conflictos, lo que hace que ya no solo esté el clásico Estado-Nación, y al haber un vacío de poder, esto genera lo que es una naturaleza híbrida y prolongada, porque al haber un vacío de poder hace que las tácticas convencionales que se usaban ya no puedan existir, porque el Estado tradicional ha pasado y se ha quedado atrás. También vemos cómo también es una parte importante mencionar que hay un desdibujamiento de fronteras, el cual perjudica todo esto. Y también esto está generando que haya facilitación del flujo de armas y capital, por eso existen nuevos conflictos. Tenemos el claro ejemplo de Estados Unidos. Tenemos que tomar cómo también la desigualdad económica afecta y que ocasiona extremismo y también un caos. La erosión de la legitimidad estatal. Al haber una erosión de la legitimidad estatal ocurren los conflictos porque se crea un vacío de poder. Y esto crea incapacidad para garantizar seguridad, crea un terreno fértil para grupos armados y finalmente internacionaliza el conflicto hasta si escala más allá. Esto un claro ejemplo, los talibanes, como un vacío de poder, desigualdad económica y terreno fértil. Vienen los talibanes, un grupo terrorista, y están haciendo lo que están haciendo ahora. Espero que te haya quedado claro. Un abrazo. Hola, mi nombre es Aguina Ornelas y para concluir esta presentación podemos decir que las nuevas guerras representan un cambio profundo en la forma en que entendemos los conflictos. Ya no solo se trata de enfrentamientos de estados, sino también de luchas en donde participan actores no estatales, intereses económicos, redes criminales y hasta el ciberespacio. La globalización, aunque ha generado interconexión y desarrollo, también ha hecho que los conflictos se vuelvan más complejos. Una crisis local puede tener efectos globales y los problemas de un estado terminan afectando a otros. Bueno, en este contexto, los estados fallidos se vuelven tanto causa como consecuencia de la inseguridad. Cuando las instituciones no funcionan, surgen vacíos de poder que aprovechan grupos armados o intereses externos. Esto nos lleva a una reflexión que es: ¿pueden los organismos internacionales responder a estos desafíos? Pues las estructuras fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, más sin embargo, estas fueron creadas y fueron pensadas para otro tipo de amenazas. Más sin embargo, hoy las reglas y los mecanismos de seguridad parecen quedarse cortos y ante estas realidades que son muy cambiantes. Entonces, finalmente, más que quedarnos a respuestas cerradas, debemos mantenernos abiertos a cuestionar y repensar el sistema internacional, porque aunque las guerras cambian, el sufrimiento humano sigue siendo el mismo. Y
bueno, esa debería ser nuestra principal preocupación.